Bueno, voy a intentar compartir pantalla con todos vosotros. Sí. Vale. Bueno, creo que me escucháis todos y todas, sí, ¿verdad? Si en algún momento hubiera algún problema con la conexión, pues por favor, Sandra, que moderas la sesión, no dudes en indicármelo. ¿Me escucháis bien? Bueno, pues en primer lugar, para mí es un gran honor desde este otro lado del Atlántico compartir pues esta jornada acerca de la quiralidad y la ruptura de simetría, y que entre todos pues podamos, como muy bien ha dicho el doctor Cruz, Hugo Iván Cruz, pues profundizar un poquito más en este conocimiento. Y sobre todo para mí es un gran placer conocer, por supuesto, este cuarto simposio y la red de investigación interdisciplinar en quiralidad, algo que no conocía y que desde luego es muy importante en nuestro mundo iberoamericano, en la investigación científica iberoamericana en general. Bueno, sin más preámbulo, pues me voy a centrar sobre todo en aspectos generales. Algunas cosas pueden ser conocidas, otras no, algunas sobre todo a nivel divulgativo, y otras pues que nos permiten evidentemente profundizar un poquito más. Bueno, todos conocemos algunas de las cosas que están plasmadas en esta diapositiva. Por supuesto, como muy bien acaba de indicar la doctora Sandra Ramírez, el estudio pionero de Louis Pasteur acerca de la primera separación manual de enantiómeros. Louis Pasteur fue lo suficientemente afortunado de poder obtener lo que recibe el nombre de un conglomerado, porque si hubiera sido un compuesto racémico, obviamente la separación no se hubiera podido llevar a cabo, pero en función de la temperatura, el ácido tartárico, concretamente las sales de tartrato, pueden cristalizar en dominios heteroquirales, es decir, lo que sería una mezcla racémica. Y por eso fue posible lo que conocemos con el nombre de una resolución espontánea. Por supuesto, todos conocemos que la naturaleza está adornada de quiralidad, el hecho de que tengamos pues, las conchas de los moluscos, es decir, tenemos moluscos, caracoles, que tienen la concha hacia la derecha o hacia la izquierda. Y curiosamente, esto es una cuestión ya de tipo genético, es decir, los moluscos que tienen la concha hacia la derecha no pueden copular con los que los tienen hacia la izquierda, puesto que los órganos sexuales están, digamos, distribuidos asimétricamente. Aquí tenéis unos cristales, unos preciosos cristales obtenidos en el laboratorio de trionina. Es muy difícil obtener esto. Fijaros, estos cristales que se pueden obtener en tamaño de milímetros, donde podemos ver hélices derecha e izquierda. El hecho de que tengamos moléculas como la del limoneno, voy a poner el puntero que quizás lo veamos mejor, ¿vale? Con el limoneno, que es uno de los enantiómeros que le da este sabor a la naranja, mientras que el otro enantiómero es el que le da el sabor amargo al limón. El hecho de que tengamos hélices, por ejemplo, tanto en sustancias orgánicas como inorgánicas, es decir, podemos tener sustancias que son aquirales, pero que sin embargo en el estado sólido pues, son capaces de formar una hélice con una asimetría determinada, o por ejemplo las fibras, incluyendo por ejemplo fibra de los amiloides, que ahora están, pues desgraciadamente sabemos que son responsables de enfermedades neurodegenerativas, pues esos polipéptidos, esos amiloides, solo presentan una hélice y no presentan la hélice contraria. Quizás uno de los ejemplos dramáticos de la quiralidad, fijaros, la quiralidad es importante para la vida, pero quizás que es algo que ha traspasado fronteras, es el famoso fármaco talidomida. La talidomida es un fármaco que se lanzó en Europa por una compañía alemana a principios de los años 60, finales de los años 60 del siglo pasado, hace ya más de 60 años, y que bueno, es un sedante muy suave, es un analgésico muy suave, que se vendió en forma racémica, se lanzó en forma racémica y alcanzó muchos países, incluyendo, pues llegó hasta Australia, por supuesto Europa Occidental, Estados Unidos. En Estados Unidos su repercusión fue realmente mínima, incluso también pues, en países latinoamericanos, pero sobre todo el impacto fue en Europa Occidental. Desgraciadamente, muchas de las mujeres que durante el periodo de gestación tomaron la talidomida sufrieron abortos espontáneos
o bien tuvieron fetos pues, a los que le faltaba algún miembro, alguna extremidad, es lo que recibe el nombre de la focomelia. Son personas que ahora ya pues, tienen más de 60 años y a los que les falta pues, una pierna, un brazo o tienen una deformidad. Realmente ahora en años recientes se ha lanzado pues, por parte de asociaciones de víctimas de la talidomida, incluso ante la Comisión Europea, hacia el Tribunal de Estrasburgo, pues reclamaciones hacia aquella empresa alemana. Todas estas reclamaciones desgraciadamente han sido infructuosas y las víctimas siguen pensando que realmente a sus madres se les administró una especie de veneno, algo que les causó una malformación en el feto. Nada más lejos de la realidad, es decir, desgraciadamente se sigue sin conocer cuál es el origen de la tragedia de la talidomida. Y la talidomida es que administramos una forma racémica donde los dos enantiómeros se comportan de forma muy diferente. El hecho de que nosotros administremos un fármaco racémico no tiene ningún inconveniente, en principio. Pensar, por ejemplo, en el ibuprofeno, que todos tomamos como analgésico y como antiinflamatorio. El ibuprofeno tiene una característica que ahora comentaré similar a la que tiene esta sustancia. Solo un enantiómero del ibuprofeno, el enantiómero de configuración S, tiene actividad biológica, puesto que nuestros enzimas, receptores biológicos, son quirales y por lo tanto solo reconocen un enantiómero. El otro es un lastre, lo eliminan sin que cause ningún efecto secundario. Pero el problema está en que en algunas circunstancias, y este es el caso de la talidomida, los enantiómeros, es decir, hay un enantiómero bueno que es el sedante, es el analgésico, y el otro, sin embargo, no reacciona con el receptor, es decir, es el famoso, todos conocéis el famoso símil de Emil Fischer, la cerradura y la llave, es decir, solamente la llave entra en una cerradura, pero no entra, la otra no puede entrar, entraría en otra. Y el otro enantiómero lo que sucede es que no enlaza en ese receptor, enlaza en otro y provoca una respuesta teratogénica. Es muy extraño esto, pero desgraciadamente sucede. Es decir, la talidomida es un caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde a nivel molecular, algo que es muy raro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque aquí tenemos un hidrógeno que es ácido, su pKa es relativamente bajo. Esto pasa, por ejemplo, en el ibuprofeno, se produce una racemización in vivo. Entonces, digamos, hoy sabemos, incluso muchos años después, a finales de los años 90, se hizo un estudio acerca de la racemización in vivo de la talidomida y se llegó a la conclusión de que incluso si hubiéramos administrado el enantiómero, solo el enantiómero bueno, desgraciadamente quizás la tragedia tampoco hubiera sido evitable, puesto que, como digo, racemiza in vivo. Es una racemización lenta, tarda alrededor de unas 96 horas, pero es inexorable. La razón es esto, es decir, hay un protón que es adyacente a carbonilos, es decir, a grupos fuertemente electroatrayentes, y por lo tanto un enzima lo capta con mucha facilidad. Generamos un intermedio plano y cuando se recupera el protón se recupera por una cara o por la otra, con lo cual tenemos una racemización. Bien, esto, como digo, es una manifestación un poco trágica de la talidomida, de la quiralidad, pero evidentemente pues nuestras preguntas esta tarde, esta mañana para vosotros es: ¿cuál es el origen de la homogeneidad quiral en la naturaleza? ¿Por qué solamente tenemos aminoácidos de una mano, azúcares de la otra mano? Y bueno, evidentemente esto se ha debido de generar hace miles de millones de años. No sabemos si la vida fue antes de la quiralidad o la quiralidad fue posterior a la vida, el famoso, bueno, el huevo o la gallina, pero evidentemente esto nos daría incluso para otra charla. Lo que sí es cierto es que existen preguntas paralelas acerca del origen de la vida y el origen de la quiralidad. Como seguramente todos y todas conozcáis, pues el origen de la vida hay muchas hipótesis o variaciones de ellas, pero básicamente las concentramos en dos. Una es consistente con el famoso experimento de Urey Miller, que es lo que yo llamo un poco, bueno, se ha dado la sopa prebiótica. Realmente ya conocéis este experimento que hicieron Urey Miller en el año 1953, en el cual, pues simulando lo que sería una atmósfera primigenia, pues mediante descargas eléctricas de lo que se pensaba que era la composición de la atmósfera en aquella época, pues obtuvieron pequeños aminoácidos y otras biomoléculas. Curiosamente nunca fueron capaces de obtener, de aislar péptidos, pero que serían, digamos, las biomoléculas que nos podrían dar alguna pista, pero
el hecho de obtener aminoácidos ya realmente es importante. La otra hipótesis, que fue bueno, lanzada hace ya algunas décadas por Westerhäuser, es un alemán, bueno, realmente nos propone otro escenario. Es el escenario que se podría dar en ventos hidrotermales o incluso en entornos geotérmicos, geoquímicos, donde intervendrían minerales. Entonces, muchos de esos procesos tendrían lugar en la superficie de los minerales que actuarían como catalizadores. Incluso, pues tenemos algunos de esos minerales podrían tener superficies que son quirales, inherentemente quirales. Evidentemente, con cualquiera de estos dos experimentos podríamos tener una serie de rutas que nos podrían haber generado homoquiralidad. Por supuesto, siempre buscando como origen la física, no la química. La química probablemente fue algo posteriori, mientras que fenómenos físicos, que son los que me voy a centrar fundamentalmente en esta tarde, podrían haber lanzado algún sesgo, alguna asimetría. Básicamente nosotros conocemos que existen pues, fuerzas físicas, campos físicos, que son capaces de provocar una discriminación de enantiómeros, la luz circularmente polarizada, los vórtices, y por supuesto hay algo que es inevitable, que lo comentaré ahora, que es la violación de la paridad. Es una de las simetrías fundamentales de nuestro universo. Por supuesto, otra hipótesis muy controvertida puede ser la panspermia, es decir, la quiralidad no se generó en nuestro planeta, sino que vino desde el exterior. Pero, obviamente, si vino desde el exterior, esas mismas fuerzas físicas probablemente actuarían en el exterior. Es decir, nosotros podemos fotoirradiar hielos interestelares con luz circularmente polarizada. Eso podría haber creado unos pequeños excesos enantiomérico, que es lo que hemos detectado en los meteoritos o en los cometas cuando han impactado con nuestro planeta. Es decir, existe el meteorito de Murchison, el de Orgueil, que cayó en Francia curiosamente un poco después de la época de Louis Pasteur, pues contenían aminoácidos con un pequeño exceso enantiomérico. Incluso algunos de esos aminoácidos no son proteinogénicos. Bien, obviamente esta frase de Stanley Miller pues pone de manifiesto un poco la frustración de no encontrar actividad óptica cuando uno hace experimentos en el laboratorio. Es decir, pues evidentemente cuando nosotros hacemos experimentos de química prebiótica a partir de sustratos racémicos, pues obviamente obtenemos mezcla racémica, porque nosotros en el laboratorio no somos capaces de hacer lo que hace la naturaleza. Quizás aquí el concepto, bueno, Miller quizás bueno, se confundió con esto del carbono asimétrico. Lógicamente sí podemos tener moléculas con carbono asimétrico, con un carbono heterogénico, pero lo que viene a indicar es esta verdad aplastante de que efectivamente nuestros intentos por generar quiralidad antes de la aparición de la vida son infructuosos, con lo cual él razonadamente, y yo pienso que llevaba razón, es muy probable que el origen de la quiralidad pudo venir una vez que tuvimos las primeras formas de vida, por lo menos quizás los primeros protoplasmas, las primeras protocélulas, y evidentemente podríamos explicar esto. Es cierto que, claro, podríamos tener un mundo racémico, podría haber un mundo extraterrestre que fuera racémico, obviamente sí, pero digamos cosas que nosotros conocemos de la biología molecular, como son procesos de replicación, de transcripción, serían muy difíciles si tuviéramos mezclas racémicas. Es más sencillo si nosotros tenemos oligonucleótidos de una sola mano, si tenemos péptidos de una sola mano. Entonces, obviamente, quizás la evolución seleccionó de alguna forma una de las formas de la quiralidad. O puede que coexistieran las dos y solamente una sobrevivió. Como os decía hace un momentito, tendríamos que remontarnos a los orígenes. El origen es, pues evidentemente es físico, el origen del universo. Si nos remontamos al origen del universo, todos conocemos, pues admitimos que hubo el famoso Big Bang, la famosa primera explosión. No sabemos si hubo algo antes del Big Bang. Evidentemente, quizás esto nos llevaría a un problema filosófico, porque claro, para los seres humanos, si nosotros podemos ir atrás en el tiempo, siempre podemos ir más atrás y más atrás y más atrás, pero si admitimos que hubo, vamos a suponer que hubo un origen, ciertamente, y este origen es el origen del espacio-tiempo. Bien, en ese origen espacio-tiempo, muy probablemente, es lo que nos dicen los físicos teóricos, las cuatro fuerzas de la naturaleza, incluyendo la gravedad,
la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza débil, y la fuerza nuclear fuerte, débil y la electromagnética estarían unificadas. Entonces, aquí habría una simetría perfecta. Tan pronto a los pocos milisegundos, nanosegundos de producirse esa pequeña explosión, el universo empieza a enfriarse, empiezan a aparecer las primeras partículas y empezamos a tener, fijaros ya en los primeros minutos podría empezar quizás la nucleogénesis, la formación de los primeros átomos. Ya sabéis que el átomo de carbono, que está omnipresente en los compuestos orgánicos, pues se genera por una reacción nuclear, es la famosa reacción de la triple alfa. 3 núcleos de helio se combinan para formar el núcleo de carbono, algo que descubrió el astrofísico británico Sir Fred Hoyle. Y evidentemente, pues en algún momento determinado se debió de producir una anisotropía, muy probablemente cuando el universo pasó de un estado muy denso a un estado menos denso y la luz pudo filtrarse. Entonces, evidentemente ya tendríamos ahí un plasma de partículas y hay algunas cosas, por ejemplo, el fondo de microondas, ese fondo de microondas que probablemente se generó en los primeros miles de años después del Big Bang, sabemos que tiene una cierta asimetría, esa radiación está ligeramente polarizada, es decir, aproximadamente unos 300.000 años después del Big Bang, y consecuentemente incluso antes de que las reacciones químicas se produjeran, ya tendríamos de alguna forma pues, la posibilidad de generar alguna fuente de asimetría. Obviamente la transición desde, es decir, esta ruptura del espacio-tiempo, desde un estado totalmente simétrico a estados donde pudieran, por ejemplo, donde tuviéramos ya un desdoblamiento de estas fuerzas, de la fuerza débil sobre todo, que es consistente con el modelo estándar de las partículas, pues evidentemente estamos en unos niveles de energías que son realmente gigantescos. No podemos reproducir esto en el laboratorio salvo en los aceleradores de partículas. Esta es la razón por la cual muchos físicos teóricos pues están interesados en la ruptura de simetría en las partículas, estudiando pues, los aceleradores de partículas, como el que existe muy cerquita de Ginebra. Hay algunos en Japón, en Estados Unidos, aceleradores de partículas que nos permiten estudiar esos fenómenos de ruptura de simetría. Y desde que bueno, varios premios Nobel de física se han recibido precisamente por esta ruptura de simetría. De la rubia fue el que descubrió el bosón W, con posterioridad al premio Nobel que os comentaré también ahora un poquito. Efectivamente, Weinberg, Salan y Glasgow, que recibieron el premio Nobel. Steve Weinberg ha fallecido hace algunos meses, e incluso Abdul Salam, que es el físico pakistaní, falleció hace muchos años. Entonces, estos propusieron la unificación de la fuerza débil con la teoría electromagnética, y que es una de las bases de los pilares del modelo estándar. Entonces, nosotros sabemos pues, que esto que nosotros decimos que el electrón es zurdo, que solamente existe una quiralidad, tenemos neutrinos solo de una mano. Entonces, todo esto es consistente con que efectivamente tenemos un universo asimétrico. Evidentemente, dentro de las simetrías discretas que caracterizan nuestro mundo físico, al menos el mundo físico observable, el universo observable, pues nosotros sabemos pues esto, la conjugación de la carga, tenemos también lo que sería el equivalente de una simetría especular, que es la violación de la paridad, que va siempre en la misma dirección, y la dirección del tiempo, lo que sería el concepto de reversibilidad temporal, que nosotros sabemos que nuestro tiempo va solo en una dirección. Evidentemente, eso que es algo que es permanente, que es algo determinista, que sería la violación de la paridad, pues significa que dos enantiómeros pues, están separados por una diferencia de energía muy pequeña. Dicho de otra forma, dos enantiómeros en nuestro universo no serían exactamente imágenes especulares, aunque los consideremos como tal. ¿Dónde encontraríamos la verdadera imagen especular que fuera isoenergética con un enantiómero de nuestro universo? Lógicamente en el mundo de la antimateria, porque entonces en ese caso sí encontraríamos el verdadero enantiómero. Pero esa diferencia es pequeñísima, fijaros, esa diferencia es del orden de 10 elevado a menos 18 julios mol, trabajando a 300 Kelvin. Eso no es detectable generalmente por
ningún aparato de los que tenemos en nuestro planeta. No es posible medir experimentalmente esas diferencias de energía, aunque sabemos que realmente existen. Es cierto que hoy tenemos sistemas espectroscópicos muy sofisticados que, trabajando con átomos pesados, porque fijaros, la violación de la paridad, esa discriminación debido a la violación de la paridad es proporcional a la quinta potencia del número atómico, con lo cual, si tenemos, pues, por ejemplo, fijaros, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, forma hélices. Es una sustancia quiral, pero que evidentemente, pues, nosotros podemos generar esos dos enantiómeros en una fase condensada. O, por ejemplo, aquí tenéis el centro quiral, sería bismuto. Entonces, aquí la diferencia es 10 elevado a menos 8. Esto ya es medible espectroscópicamente. Pero, fijaros, incluso así, claro, evidentemente, esta diferencia que sería promovida por la quiralidad, claro, hay muchas teorías, no podemos descartar que el origen de la quiralidad molecular, biomolecular, tuviera su origen en la violación de la paridad, pero si eso es así, pues significa que tendríamos que tener un mecanismo de amplificación absolutamente fantástico, porque una diferencia de 10 elevado a menos 14 juliosmol significa que tenemos tan solo 1.000.000 de exceso de moléculas de un enantiómero sobre otro. Esto incluso es más pequeño que lo que sería la propia fluctuación estadística. Cuando nosotros tenemos un compuesto racémico, realmente por una cuestión estadística no tenemos 50-50, es como cuando lanzamos una moneda al aire, lanzamos una moneda, puede ser cara o cruz, pero evidentemente el que sea el 50% es muy difícil, solo si hiciéramos miles, millones de experimentos sería 50-50, siempre hay una fluctuación estadística. Entonces realmente incluso el exceso promovido por la violación de la paridad es incluso más pequeña que la propia fluctuación estadística, 10 elevado a 12 moléculas por mol, si tenemos en cuenta, pues, fijaros, esto es insignificante si tenemos en cuenta el número de Avogadro, por ejemplo. Bien, como os comentaba anteriormente, una fuente que es una verdadera fuente de quiralidad es la luz circularmente polarizada. Y la luz circularmente polarizada sí es capaz de desracemizar una mezcla racémica. Esto no es fácil de explicar, pero evidentemente, es decir, aquí lo que tenemos es que tenemos una fuente quiral, es decir, un campo físico que es inherentemente quiral, que es capaz de interaccionar con dos enantiómeros. Algo parecido como cuando tenemos una enzima y una mezcla de enantiómeros. Solo discriminamos uno. Es verdad que con luz circularmente polarizado los excesos enantioméricos son muy, muy pequeños, pero es una fuente inherente de quiralidad. La explicación puede ser un poquito más complicada. Esto se le debe a mi buen amigo Lawrence Barrow, de la Universidad de Glasgow, era profesor emérito, e introdujo los conceptos de quiralidad falsa y quiralidad verdadera. Fijaros, si tenemos un fotón que evidentemente pues, gira y al mismo tiempo se traslada. Entonces, nosotros podemos aplicar las simetrías discretas. Con la violación de la paridad, nosotros transformamos lo que es una mano derecha en una mano izquierda, mientras que con la reversibilidad temporal cambiamos la dirección del movimiento. Es decir, aquí cambiamos el giro, mientras que de esta forma, digamos, cambiaríamos la dirección del movimiento. Esto significa que si nosotros tenemos un proceso físico mediante el cual es posible una interconversión mediante la paridad, pero que no es posible mediante la reversibilidad temporal después de realizar un giro, digamos, es decir, incluso aunque nosotros hiciéramos un cambio de un ángulo de determinados radianes, no es posible convertir esta imagen en esta. Entonces, esta es la razón por la cual la luz circularmente polarizada, como veis, es un movimiento donde el fotón gira y al mismo tiempo se traslada. Es decir, sería como un vórtice, que también es una fuente quiral. Es decir, si nosotros tuviéramos un flujo turbulento, donde tenemos un flujo que se mueve y al mismo tiempo, digamos, hay un desplazamiento de la dirección del movimiento, también tendríamos una fuente quiral. ¿Dónde podemos encontrar en el universo pues, luz circularmente polarizada? Por ejemplo, en nuestra atmósfera. En nuestra atmósfera es posible generar mediante fenómenos de refracción
bueno, pues luz circularmente polarizada, pero también en nuestro universo. Aquí tenéis una imagen de la galaxia de Orión, por ejemplo, que es una zona donde se está produciendo, donde se están todavía formando estrellas, y aquí nosotros hemos detectado luz circularmente polarizada. Esto es un estudio que se hizo por primera vez a finales de los años 90 por el Observatorio Anglo-Australiano, dirigido por Bailey, y entonces ellos detectaron en la galaxia de Orión luz circularmente polarizada. Es verdad que ellos hicieron una detección de luz en la zona del infrarrojo, no en la zona del ultravioleta. Como sabéis, si queremos hacer una reacción fotoquímica para llevar a cabo un proceso de generación de racemización, de generación de actividad óptica, tenemos que trabajar en la zona del ultravioleta, que es la zona realmente energética. Ellos no detectaron, es decir, no hicieron esa observación en la zona del ultravioleta, sino en la del infrarrojo, pero en cualquier caso, por extrapolación, pues evidentemente en esa galaxia y en otras galaxias debe de haber luz circularmente polarizada. El caso del campo magnético, un campo magnético por sí mismo no puede provocar derracemización, no es ni tan siquiera una influencia falsa, no nos metamos en esto, pero esto incluso el propio Louis Pasteur intentó infructuosamente utilizar campos eléctricos y campos magnéticos para obtener actividad óptica y obviamente no lo pudo conseguir. No podemos conseguir con un campo magnético. Un campo magnético sí puede hacer otras cosas y es provocar una especie de polarización, es decir, si nosotros tenemos un substrato ferromagnético y tenemos una sustancia racémica, pues evidentemente sí podemos, digamos, alinear, es decir, en un sistema que ya está magnetizado, pues el campo magnético nos puede orientar y entonces ahí puede haber otro fenómeno. Este fenómeno es muy interesante, que es sobre todo descubierto por Ron Naman de la Universidad de Jerusalén y que, bueno, pues digamos, aquí os dejo esto, es decir, aprovechando que el electrón pues es zurdo, tiene un spin, pues nosotros podemos alinear el spin con un campo magnético y, digamos, pero ahí no es el campo magnético el que está provocando la ruptura de la asimetría, sino realmente es una combinación de ambos efectos. Por lo tanto, pues nosotros podemos generar una producción espontánea de excesos enantioméricos y trabajamos con fuerzas inherentemente quirales y sobre todo si podemos tener pues, procesos de resolución espontánea. Esta es la famosa reacción de SOI, es una reacción organometálica donde, bueno, pues fijaros, esta es una sustancia aquiral, pero si nosotros utilizamos un autocatalizador, es decir, un producto como es este, que cataliza su propia formación, incluso aunque lo pongamos en cantidad pequeñísima, es capaz de amplificar enormemente el exceso enantiomérico. Kenzo Soai, que es un poco el padre de todo este modelo y donde se verifica el modelo de Frank, también de los años 50, prácticamente es una reacción que funciona casi con cualquier aditivo quiral. Somos capaces de amplificar un pequeñísimo exceso enantiomérico hasta excesos enantioméricos del 90 y tantos %. Es la mejor autocatálisis que nosotros tenemos asimétrica, pero por desgracia esto, claro, fijaros, es una reacción organometálica. Difícilmente esto hubiera existido en nuestro planeta hace miles de millones de años. Es una reacción que hemos descubierto, pero no hemos encontrado algo similar a nivel biológico que sea capaz de reproducir esos excesos enantioméricos. Otro fenómeno físico que nos permitiría amplificar, más que amplificar, realmente romper simetría. Esto es algo de lo cual no somos conscientes. ¿Qué sucede si yo tengo una mezcla racémica, pero tengo un pequeño exceso de un enantiómero? Entonces, claro, si yo tengo una mezcla racémica y tengo un exceso de un pequeño enantiómero, ese sistema se está comportando como una mezcla diastereomérica, porque el racemato tiene unas propiedades físicas y químicas distintas del enantiómero. Es decir, dos enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas y químicas, pero si yo tengo el racemato y tengo el enantiómero, se comportan de forma distinta. Esto significa que un racemato y un enantiómero pueden tener distinta solubilidad, distintos puntos de fusión, y por lo tanto lo que puedo provocar es una desproporcionación, es decir, un desproporcionamiento. Es decir, si yo tengo pues, en disolución una mezcla racémica donde hay un pequeño exceso enantiomérico, por evaporación
podría conseguir una amplificación del exceso enantiomérico, porque evidentemente estoy concentrando, digamos, el que es menos soluble, mientras que la fase más soluble, sea el enantiómero puro o sea el racemato, va a quedar en disolución. ¿Sí? De alguna forma, esto es lo que sucede también con lo que sería una absorción selectiva sobre cristales que son quirales. Este es el caso de la glicina. La glicina existe en varios polimorfos, 3 polimorfos, alfa, beta y gamma, y forman cristales quirales, como es el cuarzo. Claro, la glicina es el único aminoácido proteinogénico que no es quiral, pero forma cristales quirales. En uno de sus polimorfos forma cristales quirales, es decir, tienes caras que son enantiotópicas entre sí, aunque la molécula, lógicamente, no lo es. Eso significa que, evidentemente, si yo tengo orientado pues, un cristal de glicina en una interfase aire-agua, aire líquido, por ejemplo, pues una de las caras enantiotópicas podría estar expuesta a la superficie aérea y otra líquido. Supongamos que tenemos aquí una mezcla racémica. Claro, tengo una fase quiral, tengo una cara quiral que va a ser capaz de absorber selectivamente uno de los enantiómeros y quedar el otro en disolución. Por lo tanto, puedo absorber uno y enriquecer la mezcla en el otro enantiómero. Por lo tanto, este es un proceso que nos permitiría una segregación. Fijaros que de nuevo estamos ante un fenómeno puramente físico. No tenemos todavía reacción química, pero evidentemente fenómenos como esto sí podrían haber sido plausibles desde un punto de vista prebiótico. Bien, si nosotros vamos a una cristalización, aquí estamos con el famoso envejecimiento Biedmark-Ripening, es decir, es un proceso autocatalítico donde tenemos dos enantiómeros que están en equilibrio en fase líquido y que son capaces de estar también en equilibrio con las fases sólidas. Obviamente, para que se produzca esta cristalización asimétrica, es decir, aquí lo que sucede es que estos enantiómeros que se están interconvertiendo en la fase líquida son capaces de estar también en equilibrio con la fase sólida. Es un fenómeno muy complejo, pero para que se dé esta separación del Biedmark-Ripening, lógicamente la fase sólida tiene que ser un conglomerado. Es decir, tenemos que tener la fase sólida, tenemos que tener cristales R o cristales D, cristales L o cristales D separados. Los cristales, un cristalito solamente puede tener un enantiómero, otro cristalito solamente puede tener el otro enantiómero. Como os digo, necesitamos que haya un proceso de racemización en disolución, o si tuviéramos una sustancia quiral como es el clorato sódico, no haría falta una racemización, pero sí que la fase sólida sea un conglomerado. Bien, esto funciona muy bien con un fenómeno de atrición, disolución, es decir, con unas bolitas que lo que hacen es romper los cristales y de esta forma provocamos pues, una serie de fenómenos que os comentaré ahora en la diapositiva siguiente, pero en cualquier caso sí es importante efectivamente un equilibrio en disolución entre las dos fases. Como os digo, este fenómeno está propiciado por el hecho de que los cristales más pequeños se disuelven más rápidamente que los cristales más grandes y aprovecha también otro fenómeno que es conocido desde el final del siglo XIX y es lo que se llama el envejecimiento tipo Oswald, es decir, que los cristales más grandes siempre crecen a expensas de los más pequeños. De esta forma, pues al final, si tenemos en cuenta estas dos condiciones, conglomerado en estado sólido y al mismo tiempo también una racemización en disolución, pues podemos llegar a una fase totalmente homoquiral al cabo de un cierto tiempo. ¿Vale? Bien, esta es una extrapolación hacia moléculas ópticamente activas y se ha empleado pues, este fenómeno para preparar, por ejemplo, fármacos o sustancias, los que serían los APIs, los Active Pharmaceutical Ingredients, en forma ópticamente activa, explotando precisamente este concepto. Necesitáis, como os digo, si tenéis una molécula orgánica que se haya, primero que en la fase sólida son conglomerado y que tengamos un fenómeno de racemización en disolución. La sublimación es importante como fenómeno físico, paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por la fase líquida. La sublimación tiene quizás poca importancia en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nuestro planeta tiene una atmósfera, tiene una hidrosfera, pero en el sistema solar y en
sistemas carentes de atmósfera en otros planetas sería algo realmente muy importante. Realmente los fenómenos de sublimación, sobre todo la sublimación del dióxido de carbono, pues son muy importantes para generar las morfologías que observamos en algunos planetas. Es decir, en planetas donde hay atmósfera, prácticamente no existe atmósfera, tenemos una presión de vapor muy baja y consiguientemente pues tenemos temperaturas muy bajas también, podemos crear, pues puede haber efectivamente una sublimación sin pasar por una fase líquida y generan todas estas texturas que se observan en algunos planetas, sobre todo en lunas de Júpiter, de Saturno, de Titán quizás también, ¿vale? Aquí tenéis algunas en Marte. No quiere decir que todas se deban a la sublimación, pero en gran medida sí pueden ser debidas a la sublimación. Como digo, fundamentalmente es de dióxido de carbono, también podría ser dióxido de azufre, lo que pasa que en el sistema solar solo Io, que es una luna de Júpiter, tiene una cantidad apreciable de dióxido de azufre que realmente podría sublimar. Bueno, aquí tenéis un caso también donde la sublimación nos genera un exceso enantiomérico. Ese es un trabajo de Ben Feringa, premio Nobel de Química en el año 2016, y hizo este experimento muy curioso, es decir, sublimó aminoácidos, pequeño exceso enantiomérico, es decir, enriquecidos. Aquí tenemos un enriquecimiento del L sobre la mezcla racémica y obtiene, pues claro, en el sublimado obtiene un exceso enantiomérico muy alto. Pero fijaros, de nuevo estamos ante lo mismo. Esto no es una amplificación, es un desproporcionamiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que, claro, tengo un racemato y tengo un exceso enantiomérico. Hay un enantiómero y una fase racémica. ¿Qué sucede si la fase racémica tiene una presión de vapor más alta que el enantiómero? Obviamente sublima. Es decir, esta fase se enriquece. ¿Qué pasa si es lo contrario? Que es el aminoácido el más volátil. Lógicamente lo que hago es simplemente cambiarlo de fase. Aquí obtengo en el sublimado un exceso enantiomérico, ¿vale? Es decir, es un fenómeno puramente físico, no es un misterio, no es magia, es simplemente un poquito de física si conocemos estas propiedades que muchas veces pasan desapercibidas, las propiedades de los compuestos quirales en el estado sólido. Un experimento similar, Vadim Solozhonov, es un químico ucraniano que ahora está en la Universidad del País Vasco y que curiosamente en el año 2007 publicó un artículo casi al mismo tiempo que Ben Feringa con estos sistemas. Funcionan muy bien, fijaros, estos fenómenos de sublimación funcionan muy bien con compuestos organoflorados, compuestos ópticamente activos organoflorados. Volvemos a otro experimento de mi buen amigo Cristóbal Viedma, y este lo hizo, aquí sí hay amplificación, fijaros, esto ya es muy curioso, porque aquí partimos de un compuesto racémico. Y lo que hizo Cristóbal fue hacer una sublimación de mezclas de aminoácidos a muy alta temperatura. Es decir, esta temperatura aquí en el fondo es del orden de unos 500 grados centígrados. Uno se pregunta cómo no hubo descomposición. Realmente sí hubo un poquito de descomposición en estudios que luego hicimos posteriormente, pero lo que es interesante es que cuando algunos aminoácidos, concretamente la valina, no pasa con todos, solamente pasa con algunos aminoácidos. Cuando tenemos valina, la valina, fijaros, se interconvierte en un conglomerado, pasa de un compuesto racémico a una mezcla racémica. Y hay amplificación, es decir, cuando nosotros observamos los excesos enantioméricos, pues pasamos, imaginaros un exceso, es verdad que aquí no partimos de un 2%, ni un 1%, partimos de un 40%, pero es importante que ya hay un exceso enantiomérico significativo. Este es el promedio. Realmente, si nosotros midiéramos aquí abajo, aquí arriba y aquí arriba, veríamos que aquí hay 80, aquí hay 70, aquí hay 30, es decir, realmente en promedio es 56, pero fijaros, aquí ya hay una verdadera amplificación. ¿Cómo sucede esto? No sabemos muy bien cómo. Probablemente aquí sí hay una amplificación, lo cual significa que no estoy moviendo algo de una fase a otra. Tiene que haber una interconversión de un aminoácido a otro para que se produzca esto. Como digo, quizás estamos todavía pendientes de hacer alguna simulación ahí, ¿no?, con nuestro amigo David Hotberg, que hablará un poquito después, o quizás marcando isotópicamente para ver cuál es el destino. Bien, esto, como digo, lo podéis aplicar a otros aminoácidos. Hay otros aminoácidos donde también sucede eso,
Pero lo interesante es que incluso, bueno, aquí tenéis, para comprobar de forma inequívoca que, por ejemplo, la isolucina es un conglomerado, claro, la isolucina es un compuesto racémico, pero después de la sublimación se convierte en un conglomerado. Claramente el patrón de difracción de rayos X es diferente, consecuencia de que hemos hecho una transformación de la mezcla racémica hasta el conglomerado. Bien, lo interesante aquí también es que incluso aminoácidos que podrían no formar conglomerados con sublimación, si lo ponemos en contacto con otro que sí sublima, sí obtenemos globalmente un exceso enantiomérico. Por ejemplo, fijaros, valina, leucina, ambos un exceso enantiomérico del 40%, pues fijaros, aquí este sí transforma en conglomerado, el otro no, pero pues curiosamente en la mezcla observamos un exceso enantiomérico de los dos, tanto del que forma el conglomerado como el que no lo forma. De alguna forma se darán procesos de agregación heteroquiral, homoquiral, lógicamente, para tener esto. Bien, quisiera terminar antes de pasarme de tiempo y, bueno, quizás hay muchas revisiones recientes, hay mucha información reciente que queda a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, pero sí llamo la atención a este review, excelente review de vuestro colega Tomás Buse como autor principal y por supuesto de mis amigos, de David, de Josep. Este Chemical Review es realmente comprensivo, como veis aquí, es un artículo que tiene casi 800 o más de 800 referencias y que nos da una visión calidoscópica de la quiralidad desde el punto de vista teórico y experimental, de procesos de lo que serían rupturas de simetría con desracemización. Bien, finalmente, pues situarnos, fijaros, aquí está Badajoz, es la ciudad más grande de la región Extremadura, la comunidad autónoma de Extremadura. Estamos muy cerquita de Portugal, con lo cual tenemos una fuerte tradición lusa, digamos, es una ciudad con una fuerte tradición iberoamericana y por todo lo que supone Extremadura. Muchos de los nombres del Nuevo Mundo proceden de Extremadura y, bueno, pues como ciudad fronteriza tenemos un gran contacto con Portugal. Curiosamente, bueno, las comunicaciones no son lo mejor, pero bueno, si alguna vez venís a Extremadura, a nivel internacional puede ser mejor el aeropuerto de Lisboa que el de Madrid o el de Sevilla, porque estamos a solo 200 kilómetros, Madrid está a 400 kilómetros y siempre pues Lisboa puede ser una salida internacional mejor. Pues nada, este es uno de los puentes. Badajoz está situada en el valle del río Guadiana. Se me olvidaba deciros que hay 3 ciudades UNESCO en Extremadura, que son patrimonio de la humanidad. Cáceres, que es una ciudad medieval. Guadalupe, el monasterio de Guadalupe, que tiene el mismo nombre que vuestro famoso monasterio de Guadalupe, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y por supuesto Mérida. Mérida, que en Yucatán, no sé si en Yucatán o en Quintana Roo, no sé, es la capital que tenéis ahí en el Yucatán. No conozco México, pero bueno, sé que está ahí. Y Mérida es la ciudad más antigua de Extremadura. Fue fundada por los romanos en el año 25 a.C. y es la mejor ciudad romana que tenemos en España. Así que pues muchísimas gracias de nuevo, especialmente a Sandra, pero a todo el comité organizador por haberme invitado, por haber podido compartir estos momentos con vosotros. Espero no haberos aburrido demasiado y bueno, y estoy en cualquier caso a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias Pedro y pues me haces recordar muchos gratos momentos que he pasado allá en Guadalupe y en esa región de Extremadura. Pues además una excelente exposición de los temas y muchos de los conceptos centrales sobre estos estudios del origen de la quiralidad y su amplificación. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos tiempo para algún par de preguntas. Les recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube que a través del chat pueden hacer sus comentarios y sus preguntas, por favor. Vamos a comenzar con una sencillita, espero. Nos hace la pregunta Johan, espero pronunciar bien el nombre, Johan Valladares, sobre si en tus palabras nos puedes definir la quiralidad y su aplicación, en base a tu experiencia y en base a
a todo este camino que has recorrido. Imagino que será un estudiante. Entonces, pues, por favor, si nos puedes concretar, ¿qué sería para ti la quiralidad y qué aplicación tú le darías fundamentalmente? Bueno, la quiralidad es inherente con la vida, como tú has definido. Claro, la definición de la quiralidad sería aquella que nos dio Lord Kelvin, utilizando precisamente la analogía de las manos. Nuestras manos son objetos quirales, entonces evidentemente nuestras manos no son superponibles. O sea, digamos ya incluso desde un punto de vista biológico, algo que nos sobrepasa, pues fijaros, nuestras manos no son superponibles. Superponibles no significa esto, significa que yo saco algo del plano, y evidentemente no soy capaz de superponerlo. Entonces, obviamente nosotros tenemos el hecho de que tengamos, pues eso, un mundo que es uniquiral, más que hablar de homoquiral, porque homoquiral significa que tendríamos, digamos, el mismo sentido de la quiralidad. Realmente la vida es uniquiral, es decir, solo observamos una quiralidad, solo observamos una quiralidad, y esa quiralidad condiciona la vida. Como os decía, probablemente si la vida hubiera sido racémica, muchos de los fenómenos que nosotros conocemos a nivel biológico, pensamos en replicación celular, transcripción, todos estos procesos con mezclas de las dos manos serían muy difíciles, con lo cual, pues esto evidentemente la vida es quiral. Pero evidentemente, claro, podría haber un mundo con una quiralidad distinta, obviamente sí. Fijaros, ahí tenemos el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. El conejo detrás del espejo, pues aparentemente es capaz de penetrar en un mundo que no es accesible al resto de los mortales. ¿Podría existir ese mundo físico? Pues en principio, curiosamente sí. Es decir, fijaros, nuestro universo tiene una dirección del tiempo, una dirección de la paridad, una dirección de las partículas, unas partículas con una carga determinada. ¿Podría existir un universo paralelo donde estas simetrías fueran distintas, que el tiempo fuera hacia otro lado, etcétera? Sí, sí. Esto lo cuenta muy bien Martin Gardner, si tenéis oportunidad, es un libro que está en castellano, El universo ambidestro. Cuenta que esto sería como si tuviéramos dos jugadores de ajedrez, pero que nunca interaccionarían. Es decir, tendríamos partidas que nunca podrían interaccionar porque el tiempo y el espacio van en direcciones distintas. O sea, realmente la quiralidad es algo que nos obliga a pensar sobre nosotros, sobre nuestro mundo físico y sobre nuestro universo. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas de nuestros compañeros organizadores, entonces yo creo que podemos abrir su micrófono. Entonces tenemos a Hugo, por favor, Hugo Cruz, y a la doctora Alicia Negrón. Hugo, por favor. Sí, pues gracias. Antes de mi pregunta, pues felicitar al doctor Pedro Cintas y muchas gracias por la plática. Al menos a mí me pareció muy amena y muy interesante y para nada aburrida, ¿no, profesor? Que dice que aburrirnos, al menos creo que para mí y para muchos no fue aburrida. La pregunta depende también de si le entendí. Me gustaría entonces un poco el contexto. Cuando usted cita a Miller con estos experimentos donde obtiene aminoácidos en su matraz racémicos, eh, me parece entender que usted dijo que está de acuerdo con esa cita que hace de que cuando la vida se originó en la Tierra, lo hizo sin usar moléculas quirales, según le entendí. Sí, Y una bueno, vez... ahí... Sí, no. No sé si has terminado, Hugo. Sí, no, pues es que de eso depende mi pregunta. Si le estoy entendiendo mal, mi pregunta a lo mejor ya no va tan. Bueno, si No. quiere, le hago la pregunta y ya si quiere usted me aclara. Vale, Mi, de mi, acuerdo. mi pregunta es, usted, todo lo que nos explicó, hace ver que la física en el universo, no solamente en la Tierra, sino en el universo, la física, pues es asimétrica. Entonces a mí me surge esa duda. Si usted, si le estoy entendiendo bien, citando a Miller, se asume que la vida prescindió de esa simetría y empleó moléculas aquirales,
entonces, ¿en dónde queda todo esto, no? Todo este universo asimétrico. Sí, bueno, a ver, no sé si me he explicado correctamente. Fíjate que en el experimento de Urey-Miller lo que ellos hacen es coger mezclas de gases, por ejemplo, amoníaco, CO2, vapor de agua, no sé si monóxido de carbono, metano, etcétera, y someterlo a descargas eléctricas. Lógicamente, ahí todos los precursores carecen de quiralidad, son moléculas muy pequeñitas que no son quirales. Los sometemos a una descarga eléctrica mediante reacciones de probablemente radicalarias, hay un proceso de recombinación, pero no hay una fuente de quiralidad. O sea, esa es la razón por la cual ellos nunca obtuvieron, nunca llegaron a obtener aminoácidos ópticamente activos. Nunca llegaron a obtener aminoácidos ópticamente activos, porque no había una fuente de quiralidad. Claro, tal vez si hubieran irradiado con luz circularmente polarizada, tal vez, pero si hacemos una radiación con descargas eléctricas, evidentemente, donde no hay una fuente externa de quiralidad, siempre se obtiene una mezcla racémica, ¿vale? Es verdad que él se confunde al utilizar el término carbono asimétrico. Él lo que quiere entender, porque lógicamente quizás él no tenía una formación de químico orgánico, es que evidentemente que no había acceso enantiomérico, es decir, que teníamos una mezcla racémica. O lógicamente en los aminoácidos existe un carbono asimétrico, un carbono heterogénico, a veces podemos tener dos, como en la treonina, pero es una mezcla racémica. Eso es lo que quiero indicar. Lógicamente, si nosotros no tenemos una fuente de quiralidad, siempre tenemos una mezcla racémica. Fíjate que cuando hacemos una síntesis asimétrica en el laboratorio, aprovechando por ejemplo ahora el último premio Nobel de Química a David Macmillan y Benjamin List con la organocatálisis, ahí lo que sucede es que necesitamos un catalizador quiral, porque si no hay catalizador quiral, si David Macmillan no hubiera utilizado la L-prolina, no tenemos actividad óptica. Tenemos una reacción de química orgánica y el catalizador es quiral, es ópticamente activo. El producto tiene actividad óptica. De lo contrario, no hay actividad óptica. No sé si te respondo. Sí, gracias, profesor. Gracias, sí, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Además también, Pedro, por el chat, pues hay muchas felicitaciones hacia tu charla, incluidos varios de los conferencistas que también ya nos están acompañando. Hay otra pregunta de la doctora Karina Cervantes, igualmente dice, excelente charla, muy clara, y la pregunta es, ¿cuáles son las mejores técnicas para discriminar enantiómeros de aminoácidos en fase sólida? Para discriminar, bueno, tienes distintas técnicas porque hay varias técnicas. Una muy sencilla puede ser el infrarrojo, porque el infrarrojo, si tú tienes un aminoácido que, por ejemplo, sea un compuesto racémico, ese infrarrojo es distinto del de la mezcla racémica del conglomerado. Lógicamente, como un conglomerado es una mezcla mecánica, entonces, claro, lo que sucede es que el conglomerado y un enantiómero puro tienen realmente el mismo enantiómero. Pero si tienes un enantiómero y tienes un compuesto racémico, el infrarrojo es diferente. También puedes verlo mediante, o sea, siempre que quieras diferenciar un racemato de un enantiómero, tienes distintas técnicas físicas, incluso alguna termogravimetría, pero ya, claro, si quieres ver, por ejemplo, si una sustancia es un conglomerado, ya hay que recurrir tal vez a algunas técnicas un poquito más sofisticadas, como son la generación de armónicos de segunda clase, los famosos SHG, de Second Harmonic Generation, que lo puedes hacer en estado sólido, y esto mediante un láser incluso te puede generar el grupo espacial. Ya sabéis que solamente hay una serie de todos los grupos espaciales, solamente hay una serie de ellos que son compatibles con moléculas quirales, ¿vale? Es decir, podemos tener sustancias que sean aquirales, sustancias aquirales como el clorato sódico o el cuarzo, que cristalizan en grupos espaciales que son enantiomórficos. Tenemos 22 grupos espaciales enantiomórficos, 11 parejas, ¿vale? Entonces, ahí pueden cristalizar en esos grupos espaciales tanto sustancias que son aquirales como no. Si la sustancia es quiral
necesariamente cristalizará en un grupo espacial quiral. Si tenemos un enantiómero, cristalizará necesariamente en un grupo espacial quiral. Un racemato, lógicamente no. Es un poquito complejo, pero no sé si te respondo también. Yo creo que sí, al menos yo comprendí parte de la respuesta. Bueno, tenemos todavía preguntas y comentarios, pero yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a continuar. Yo quisiera pedirte, Pedro, si es posible que las personas interesadas te puedan contactar después en tu correo de la universidad y podamos continuar, tanto ellas como nosotros. Yo también dejo un par de preguntas ahí en el tintero y podamos continuar con esta discusión. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Iré contestando poquito a poco, pero sin duda que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.